Dale. Lo que me decía Belu es que, bueno, ya lo grabamos varias veces el video y se nos va cortando, no lo podemos grabar, así que si llega a pasar eso, en el medio hay un bache o lo que sea, es por eso. Eh, Sin embargo, bueno, el trabajo está todo en el documento de Word y en el Prezi, lo que desaparezca está ahí. Eh, pero bueno, voy a empezar introduciendo un poquito de lo que vamos a hablar, que es bueno, un análisis desde el punto de vista de Platón y de Foucault sobre la situación en la que un niño, dentro del transcurso de su infancia, empieza a cuestionarse la existencia de seres fantásticos, tales como los Reyes Magos, Ratón Pérez, Papá Noel, que es el ejemplo que vamos a tomar. Y bueno, vamos a deconstruir justamente, gracias a las teorías de estos dos filósofos, eh, justamente la situación de Papá Noel, abordándola desde distintos temas planteados por cada filósofo. Por el lado de Platón, vamos a ver la diferencia y la relación entre el mundo sensible y el inteligible, las dos formas de conocimiento, que son la doxa y la episteme, y la alegoría de la caverna. Y por el lado de Foucault vamos a ver el pasaje del mito al logos, primero que nada desde la filosofía netamente, luego desde el arte, la religión y la ciencia, y después las categorías míticas. Bien, va a arrancar mi compañero Nacho, que lo veo ahí en el medio. Bueno, arrancamos entonces con el pasaje que sea del mito a la filosofía. Entonces lo que hacemos es abordarlo con Foucault, que va hablando de cómo la conciencia de la sociedad arcaica va evolucionando desde el punto A, que es cuando tienen al mito como la mejor forma de conocer el mundo, que la tienen como la manera en la que pueden expresar y pueden conocer cómo funciona la realidad, y vamos a llegar hasta el punto en el que terminan cambiando el concepto porque ya no les sirve, ya que su conciencia evolucionó hasta el punto de que ya el mito no es suficiente. Entonces arrancamos con el principio en el que el hombre arcaico cree en el mito como la única forma para poder comprender el mundo, y esto lo comparamos con el chico que es inculcado por los padres el creer en los seres como Papá Noel, como los Reyes Magos, que son seres fantásticos y míticos. Y bueno, ocurre lo mismo en ambos casos, que es algo que queríamos destacar, que los padres le inculcan a los hijos que los mitos son reales, ¿no? Estos mitos fantásticos de la Navidad, de los Reyes Magos, al chico se lo va acomodando para poder educarlo mejor por parte de los padres, por parte también del colegio, los amigos, la televisión. Entonces el chico nunca duda porque nunca escucha la campana que le dice esto no es así. Entonces no llega nunca a dudar de que sea falso esto. Y es igual con el arcaico. El arcaico se cría en una sociedad donde el mito es aceptado como real. Entonces el chico nunca va a pensar que el mito no pueda funcionar, porque ya todos creen que funciona, entonces la duda no existe. Lo que va a pasar es que cuando la conciencia va evolucionando en la sociedad arcaica, empieza a surgir como que una incomodidad, ¿no? Con el mito. Empieza como que a surgir la duda y no termina como que de ser suficiente para poder como que concebir el mundo, ya que la evolución de la conciencia hace que el mito empiece a quedar como antiguo, ya que fue planeado mucho tiempo antes, ¿no? Con el chico empieza a ocurrir lo mismo, cuando empieza a crecer, empieza a notar ciertos detalles que le hacen como que un poco de ruido para poder comprender la Navidad y otros festejos como cosas que ocurrieron y que ocurren. Y bueno, ahí destacamos ciertas cosas, como por ejemplo los regalos, que uno nunca va a ver en su vida cómo Papá Noel le entrega en vivo y en directo los regalos, sino que lo ve siempre en la tele y en los dibujos animados. Y es algo que en un momento le va a empezar a hacer ruido cuando vaya creciendo, ¿no? Aparte de que va a arrancar a escuchar a los chicos que ya saben que no existe porque se lo criaron los padres, va a empezar a escuchar a esos chicos y va a empezar como a tener un poquito de ruido en la cabeza de si es así o no. Entonces, bueno, lo que va a pasar después es la crisis existencial, que es así como lo plantea Foucault, que se da cuando el mito deja de funcionar para el hombre arcaico. Su conciencia evoluciona hasta tal punto que ya el mito no sirve, ya que no es creíble, porque ya la realidad supera a lo que cuenta el mito. Esto lo relacionamos con el chico que ya en un punto deja de creer en Papá Noel, o al menos en parte deja de creer, porque no lo termina como que de entender, porque hay muchas cosas que le hacen ruido, y ahí es cuando empieza a surgir la pregunta de por qué se creó la Navidad, por qué tiene que ser así, por qué hay un hombre que tiene que repartir regalos, por qué es uno solo, tantas cosas, que bueno, empieza a hacer esto, que no, que haya duda, y bueno, la duda es la rama fundamental de la filosofía, ¿no? Entonces, el inicio de la filosofía lo podemos poner como el momento en el que el chico empieza a preguntarse por qué tiene que haber Navidad. Entonces, este es el punto en el que se forma este pasaje del mito al logos,
y lo que decimos es que en ambos casos el mito va a perder todo el valor y solamente va a funcionar para la enseñanza de los hijos. En el caso del hombre arcaico, el mito solo va a servir para contarse a los chicos, y en el caso actual, el chico lo va a contar a sus hijos para que pueda educarlos bien, pero sabiendo que no funciona. Bien, perfecto. Bueno, tomando esto último que dice Nacho, él explicó bien cómo es el pasaje del mito al logos en uno de los aspectos, porque lo que dice Chico es que el logos tiene 4 ramas, digamos, las cuales son justamente la filosofía, que es la que acaba de explicar Nacho, que es creo la que más viene al caso, pero por otro lado están también la ciencia, el arte y la religión, que también las vamos a analizar. Primero que nada voy a decir algo pequeño de la ciencia, que es justamente en la actualidad la que se ocupó de probarnos empíricamente que Papá Noel no existe. Y sin embargo vamos a analizar desde otro punto de vista las 3 ramas, que es más o menos desde una retroalimentación en la cual estas 3 ramas del logos fomentan en los chicos de los que hablaba Nacho y de los que estamos analizando, fomentan ese pensamiento mítico. Por ejemplo, en la religión se ve cuando, bueno, de hecho es una práctica religiosa, ¿no? El hecho de que se celebre la Navidad, que es el nacimiento de la figura número 1 del cristianismo, y que está representado con Papá Noel, que es un santo, San Nicolás. Es algo que indirectamente inculca a los chicos determinadas conductas religiosas. Luego, bueno, desde el campo científico vemos cómo el capitalismo, el comercio están metidos acá, porque, bueno, los chicos quieren regalos y la ciencia es quien se encarga de hacer estudios de mercado, estudios sociológicos, económicos, en los que ven qué tipo de conductas y qué tipo de cuestiones hacen que los chicos consuman más. Entonces también necesitan de la Navidad y por ende necesitan del pensamiento mítico de Papá Noel para fomentar ese tipo de comercio. Y por último lado está el arte, que quizás no tiene ninguna necesidad pura, digo, no tiene un objetivo a la hora de inculcar este pensamiento mítico, pero que sin embargo está replicado en canciones de Navidad, en arbolitos que armamos para que vea Papá Noel cuando venga, en cuestiones coloridas, en fuegos artificiales y demás, que también fomentan en los chicos este pensamiento mítico. Y quizás acá es donde se puede meter un poco el entorno familiar, que vemos que nada, se explica que cuanto mejor se porte un niño va a tener mejores regalos y demás, entonces también es una manera de educar y también de adoctrinar las actitudes de los chicos. Por otro lado, bueno, creo que esta es la parte que le da un carácter real al tema de Papá Noel como ser mítico, que son las categorías de las que habla Chico, que bueno, la primera es la divinidad, que es exactamente eso, un ser fantástico, con superpoderes o sobrenatural, que bueno, Papá Noel obviamente cumple todo eso, está en distintos lugares al mismo tiempo, etc. Luego un ritual, que bueno, es evidente que todos nos juntamos los 24 de la noche, hacemos determinadas cosas, comemos cosas que no comemos en otros momentos, tiramos pirotecnia, cosas, yo no tiro, pero digo, cosas cotidianas para recibir a este supuesto ser mítico. Luego está el tiempo mítico, que bueno, justamente es el 24 a la noche, el 24 de diciembre, y simultáneamente en todos los lugares del mundo. Bueno. ¿Me dijo algo? No, yo pensé que habías terminado, perdón. No pasa nada. Después, bueno, el espacio mítico, que es justamente en todos lados al mismo tiempo, pero a la vez en el Polo Norte, que es donde fabrica los regalos Papá Noel. Luego la intelectoafectividad, que es quizás donde el niño que tiene este pensamiento mítico tiene una aprehensión sobre Papá Noel, y quizás si viene algún primo más grande y le dice Papá Noel no existe, le puede hacer daño, puede hacer que se enoje. Luego la socialidad, que quizás el hecho de que en toda la sociedad, sacando excepciones, Papá Noel es algo común, es algo que nos es común a todos, entonces también aplica. Luego la comunidad de vida, que es, bueno, menciona Chico, que es justamente que en este campo mítico no solamente están los humanos, sino también los animales que pertenecen a él y tienen características similares. Y bueno, acá encontramos a los renos, que vuelan y también transportan a Papá Noel por todo el mundo en un solo momento. Y por último lugar encontramos la inmortalidad,
que bueno, hay que ir un poquito a la historia. Papá Noel como figura actual existe desde 1624 y como figura histórica en realidad está basada en San Nicolás, que es un santo del año 270, creo, si no me equivoco, después de Cristo. Entonces, lógicamente, tiene cierto carácter de inmortalidad. Por ende, cumple todos los requisitos de las categorías míticas para ser un ser mítico. Bien, ahora sí, vamos a arrancar con un poco de Platón y va mi compañera Dharma. Bueno, a la luz de las teorías de Platón vamos a tratar también de explicar y relacionarlo con la situación de la actualidad que planteamos. Bueno, Platón plantea la existencia de dos mundos, el de las ideas, un mundo inteligible, y el mundo sensible, que es el que conocemos cotidianamente. En el mundo sensible hay cosas, está situado en el espacio y en el tiempo, y se va a ver afectado por el cambio y el movimiento. Por esta razón, las cosas son físicas, alterables y temporales. Platón lo va a describir como un mundo contradictorio, múltiple, mutable, un mundo de copias, cambiante e imperfecto. En este mundo a las cosas se las conoce mediante los sentidos, ya que es un mundo visible, un mundo del devenir o de la opinión, en el que se mueve todo saber vulgar y el único mundo que conocen los que Platón llama amantes de las apariencias. En cambio, en el mundo inteligible no hay cosas, hay ideas, es un mundo sin tiempo ni espacio, y que no se va a ver alterado por el cambio. Y por esto Platón va a decir que las ideas son invariables, inmateriales, eternas, únicas, inmutables y universales. Plantea este mundo como una realidad perfecta y trascendente del mundo sensible. Esto quiere decir que constituye una realidad que está más allá de este mundo. Bueno, y relacionándolo con un poco con la situación que planteamos, podemos decir que cuando los niños creen en todo esto de Papá Noel, los Reyes Magos, el Ratón Pérez, se encuentran en el mundo sensible, ya que están viviendo una creencia que le inculcaron los padres. No es, ellos si bien van a pensar que es la verdadera realidad, no es así. Pero bueno, a medida que van creciendo y van dejando de creer de a poquito, no sé, primero capaz en los Reyes empiezan a dudar, qué sé yo, y después se van a terminar dando cuenta que Papá Noel, no sé, van a ir como uniendo hilos, por así decirlo, y terminan sabiendo que nada de eso es real. Ahí se puede decir que están vislumbrándose al mundo de las ideas, un mundo en donde está el verdadero conocimiento, la verdadera realidad, y bueno, ahora sí mi compañera que va a explicar el tipo de conocimiento. Sí. Así como Platón plantea los dos mundos, el sensible y el inteligible, también plantea dos formas de conocimiento, la doxa y la episteme. La doxa es una opinión y se divide en dos grados, la imaginación y la fe o la creencia. La imaginación se basa en la eicasía. Esta es una representación de los objetos o de la realidad. Por ejemplo, cuando vamos al cine, vemos una proyección de lo que sería la película. Nosotros sabemos que eso no es real, pero a su vez también la película puede darnos miedo, no sé, hacernos reír, darnos tristeza, etc. En cuanto a la fe y a la religión, esta es una representación más precisa y se basa en la pistis, que es el sentido común. Esta tiene características de qué tipo es imperfecta, es insegura y vacilante, por lo cual no se relaciona con la episteme. La episteme es el verdadero conocimiento y es universal. Se divide en dos, la dianoia y la noesis. La dianoia surge en la época de Platón, porque la única ciencia particular era la matemática, y para poder acceder a ella se utilizaba la dianoia, que significa entendimiento. Esta se basaba en hipótesis y suposiciones que de a poco van llevando a una conclusión final. La noesis significa inteligencia, y es un conocimiento absoluto, donde no hay suposiciones y ya todo está entendido y superado, digamos. Su método es la dialéctica, que es un discurso razonado. Bueno, relacionando los últimos dos conceptos de los que hablé, podemos decir que el niño se encuentra en un estado de dianoia cuando empieza a dudar o a suponer que sus padres son Papá Noel. Y cuando logra entender esto y comprenderlo, se encontraría en la noesis.
También podemos decir que el niño llega hasta tal punto de su vida que tiene un nivel de razonamiento y un sentido común, que sería la pistis, en el cual se da cuenta de que es ilógico que Papá Noel recorra todo el mundo entregando regalos a los nenes, o que se desplace en un trineo impulsado por renos. Bien, ahí está todo. Sí, perfecto. Bueno, yo siguiendo un poco con lo que dijeron tanto Belu como Dharma, más que nada lo que es Platón, voy a tratar de explicar un poco lo que sería la alegoría de las cavernas. Se escucha, ¿no? Sí. Bien. La alegoría de las cavernas es, bueno, como dije yo, lo que sería una representación de lo que dijo o de lo que intentó explicar Platón en todos sus escritos. Más que nada en esta buscaba diferenciar, más que nada, o sea, lo que dijo Dharma, poner un ejemplo de lo que sería el mundo sensible y el mundo de las ideas. Lo dividió en tres partes. La primera parte es lo que sería lo que es la explicación de la caverna y todo lo que ellos, todo lo que ocurre ahí. Bien. En la caverna, acá tengo el dibujo, hay lo que son dos personas encerradas en la caverna, encadenadas, observando hacia una pared. En esa pared hay una sombra, que se puede ver acá, y esa sombra es el reflejo de un objeto, o sea, no el reflejo, sino la sombra, de un objeto contra el fuego. Bien. Las personas que viven aquí, o la persona, dependiendo del ejemplo particular, busca aplicar que, bueno, nada, las personas están encadenadas, no pueden voltearse, simbolizando que ellas no tienen una posibilidad de elección, ¿no? Eso es lo que sería lo que es la primera parte, ¿no? La segunda parte también se divide en 4 partes. La primera parte de la segunda parte es lo que es la salida de la caverna, ¿no? Me olvidé de relacionar lo que sería la primera parte. La primera parte sería más que nada lo que son los niños. El encadenado sería el niño. Los que mueven la sombra serían los padres. Bueno, hasta ahí. Después la segunda parte sería el hombre saliendo de la caverna, rompe sus cadenas y sale de lo que es la cueva. Al salir de la cueva, el hombre se presenta con varios inconvenientes, como es el de la luz del sol, la luz real. El hombre se onubila, no puede observar con claridad, lo que hace que éste crea que lo real es lo que vio en las sombras y no lo que en realidad estaba viendo, ¿no? Eso sería el principio, eso sería una fase, la primera fase de la segunda fase de Platón, de la alegoría de las cavernas. Esto se relaciona con el niño en el momento en el cual un padre, un primo, un tío o ellos mismos descubren que los personajes fantásticos no existen o no habitan en este mundo. Esa sería la primera parte. La segunda parte es cuando el niño o el hombre, el encadenado, se acostumbra y entiende de mejor manera el mundo real, ¿no? Cómo a partir de lo que es un cambio progresivo, una progresión, un acostumbramiento, empieza a distinguir todo lo que son las formas, las sombras y los diversos elementos que habitan en este mundo, ¿no? Eso se relaciona directamente con lo que es el niño cuando se da cuenta de que la vida en el mundo y la existencia de Papá Noel no es algo trágico, ¿no? Sino que es algo con lo que va a tener que convivir toda su vida. Siguiendo con las etapas, la tercera etapa es el momento en el cual el hombre descubre el sol. Para Platón, el sol es la descripción de el bien, ¿no? De aquello que le da vida a los seres, que da calor, bueno, el bien. Esto se puede relacionar también con el niño, descubriendo que a pesar de que no haya magia en el mundo sigue siendo un lugar feliz, un lugar amable, que la magia no es necesaria para eso, ¿no? Esa sería la tercera etapa de la segunda de la alegoría de las cavernas. La última etapa es el recuerdo que tiene el hombre de su vida en las cavernas, ¿no? Su vida sin conocimiento y sin noción de la realidad.
al recordar esto, el hombre se siente dichoso, se siente feliz por haber podido salir de esa ignorancia que lo tenía encadenado. En este caso, el niño, dependiendo del niño, ¿no? Hay algunos que prefieren vivir en la fantasía, hay otros que no. En este caso, vamos a tomar a los niños que sí, que disfrutan de haber salido de la fantasía, y se darán cuenta de que a pesar de que no ser Papá Noel el que le trae los regalos o el ratón Pérez el que le da la plata de los dientes, los padres siguen cumpliendo con esa responsabilidad y esa necesidad que ellos tienen, ¿no? Bueno, eso sería la segunda etapa de las cavernas, la alegoría de las cavernas de Platón. La última es, en la historia, Platón relata lo que es el regreso del hombre encadenado a las cavernas y todo lo que esto contrae, ¿no? Bien. Bueno, siguiendo con esto. Al regresar a la caverna, el hombre tiene un efecto parecido al que tuvo cuando entró, al revés, cuando salió al principio. Cuando vuelve a entrar, tuvo un efecto parecido al que tuvo cuando salió, pero por los efectos contrarios. Al principio el exceso de luz le provocaba ceguera, ahora la falta de luz es la que le provoca entumecimiento y falta de visión. Esto se puede relacionar también con lo que es el niño, porque, a ver, un niño que se entera de manera precipitada o antes que sus compañeros de colegio, por dar un ejemplo puntual, tendrá una información que los otros no tienen, y puede ser que sus compañeros lo tomen de mala manera, lo hagan confundir. Esto también lo relata Platón. Él dice que la seguridad que los que seguían en la caverna, los que nunca salieron, tienen, se ve amenazada por el que vuelve de la realidad. Y bueno, esto le provoca ciertos conflictos en lo que es el regreso, ¿no? Con eso igual ya está, listo. Termina lo que es la alegoría de las cavernas. Habría que debatir un poco lo que es... Ahí, chicos, pueden volver a activar el micrófono. Bueno, algo que me llama como mucho la atención es la similitud entre lo que planteó Dharma. O sea, en todo encuentro similitudes, pero bueno, hay una parte que planteó Dharma que es el pasaje del mundo sensible al inteligible, que es como muy similar al pasaje del pensar mítico con el pensar lógico. Obviamente tiene sus diferencias, pero digo, es como que van muy de la mano. Nada de eso. Claro, como que ambas... Dale. Como que ambas teorías se pueden aplicar totalmente a la situación que planteamos, como que se ve muy claro, me parece. Claro, como que va desde algo básico o ingenuo, que es sería el pensamiento sensible o del nene, a un razonamiento más elevado, por decirlo así, que sería el mundo de ideas. Claro, sí, no, encima, no sé si quería hablar Nachito, ¿no? Sí, pero tiene el micrófono Tiene el silenciado. micrófono apagado. Sí, habla Nachito, yo... No, igual iba a decir solamente que en ambos casos es una cuestión de evolución, ¿no? Que puede tardar más o menos tiempo, pero es pasar del estadio de no conocer a entender todo de otra forma. Totalmente. Claro, y aparte es también un poco el depender del afuera para crear un conocimiento propio, o después de la construcción interna de un conocimiento para con el afuera, ¿no? Claro. No, y algo importante que dijiste vos también, Juanma, que yo que quiero hacer hincapié. Ya sé lo que dijiste lo del adoctrinamiento. Sí, le sabía. Bien, perfecto. Porque, a ver, uno, como a ver, voy a usar de vuelta el dibujo que me salió tan bonito. Uno, está acá, busca mostrar lo que quiere, ¿no? Cada uno le mostrará lo que quiere. Entonces, como vos decías con los cuentos, lo muestro de vuelta porque estoy orgulloso. ¿Ves que ahí muestra? El tornadito me gusta. Los colores, ¿no? Es un sol. ¿Cuántos soles hay? 2. Hay 3 soles. 3 soles simbolizando el real, lo que nos muestran y lo que vemos. Ah, el otro está como muy arriba de la clase. Está muy arriba, es la representación del bien según Platón. Como os decía antes de mostrar el dibujo, hay alguien siempre que nos muestra lo que queremos ver, ¿no? En esta situación. Y en esta situación, en la alegoría, y también creo como lo que decía Juanma, con el ejemplo que pusimos nosotros, nuestros padres nos llevan con un relato lo que nos llevan hacia donde ellos quieren, ¿no? Pórtate bien o no te les regalo. Claro. Es así. Y lo interesante es que, digo, justamente la persona necesita, o sea, la persona que ya
superó el pensamiento mítico, necesita que haya gente que tenga pensamientos míticos. Claro, O sea, claro. como que lo reconstruye sucesivamente a lo largo de la historia. Muy interesante. Platón Sí, sí. también planteaba que tipo todos somos prisioneros de las sombras, que sería poner nuestros padres, inculcándonos, no sé, juntarse un 24 o que Papá Noel sea de determinada forma, y era lo mismo que vivía la gente dentro de la caverna. Ellos veían lo que otros proyectaban sobre las paredes. Exacto. O lo que dijo Y ocurre Nacho. igual, Claro, habla. Sí, con el que vamos a hacer arcaico lo ocurre mismo. igual. Claro, Exacto. ese mito que le cuentan. Uno cae en lo que es el mito y esa es la única realidad que ellos podían tener. Hasta que en cierto punto Claro. eso no les funcionó más y tuvieron que cambiarlo. Tal cual. Claro, Bueno, eso es creo súper que interesante, sí. cómo en esa creencia piensan que es la verdadera realidad, como que no piensan que hay otra cosa, o no, como que es eso es lo real, Papá Noel, como que de chiquito no te lo cuestionás. En algún Bueno, de hecho ahí momento está, sí, pero bueno, ahí ya justamente estás claro. como Claro, accediendo a otro, al mundo de las ideas según Platón. claro. Por eso De hecho Platón. ahí entra en juego perdón, un segundito, la No, categoría de no, la tranquilo. intelectualidad, que bueno, la categoría esta que es la sexta, si no me equivoco, la de la intelectoafectividad, que bueno, plantea eso, que no solamente representa algo real, sino algo querible para el chico en este caso. O sea, mis primitos, me acuerdo, una prima, cuando le dijeron que Papá Noel no existía, pero entró en crisis, o sea, como si a mí, viste, me quedara sin casa, o sea, es algo que para Claro. ellos significa mucho. Sí, Claro, generan un vínculo afectivo. ahí viste que se puede relacionar con lo de la caverna, cuando el prisionero en una primera instancia como que no quiere salir, como que viste que es medio, le es como difícil, que no sabe si qué sé yo, si salir o no, la verdadera realidad o lo que sea. Tal Pero cual. bueno, como cosa que se puede como relacionar muy bien con los dos temas. Sí, bueno, ahí como estamos dándonos cuenta, estamos en 26 minutos. Así que bueno, vamos a ir cortando porque si no La vamos profe nos va a como. matar. Sí, sí, la profe Ya va está. a estar, nos va a matar. Bueno, Bien, vamos a poner crucemos los dedos para que se guarde esto. para que se guarde, profe, sí, pues estamos, con el último problema técnico, estamos 3 horas haciendo el trabajo. Literal. Más el escrito, O sea, fue un Sí, más el trabajo precio que lo exacto, hicimos al pedo. que lo hicimos, Bueno, cortá.